Shalom Aleichem, la paz sea con todos ustedes. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio semanal, la porción número 17, que es la Parashá Yitro, que quiere decir en español Jetro. Y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 18, hasta el 20-26. También tenemos la Haftará, que está en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 13. Pero antes de empezar el estudio, vamos a recitar las bendiciones para el estudio de la Torá, Birjot HaTorah. Si te quieres unir conmigo, eres más que bienvenido. Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech haolam asher kishanu bemizvotat betzitvanu, la'asok be divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas sumergirnos, ocuparnos en el estudio de la palabra de la bendita Torah. Vamos a hacer un pequeño recordatorio del estudio de la semana anterior, cómo el Eterno sacó de la tierra de Mizraim a su pueblo Israel, el cual, como sabemos, estaba esclavizado por Faraón. El Eterno abrió el mar de cañas, el Yam Suf, de lado a lado, como con dos paredes enormes de agua, haciendo un corredor
en el medio para que más de 2 millones de personas pasaran de la tierra de Egipto al otro lado llamado Baal-Zephón. Este estaba al otro lado del mar. Cruzando de lado a lado, tenemos que recordar, 18 kilómetros de distancia durante toda la noche, donde Adonai fortaleció al pueblo de Israel. Esto sucedió hasta que se hizo el alba y Faraón atacó a los hebreos muriendo, él y todos sus capitanes con sus 600 carros que perseguían a los Bené Israel, muriendo ahogados, quebrantado finalmente este hombre por la dureza de su corazón. Una vez que fueron derrotados los egipcios y sus dioses, Elohim se proclamó sobre toda la tierra el verdadero Elohim. Vemos que el pueblo a los pocos días empieza a murmurar contra Moshe por falta de agua y alimentos, y el Eterno empieza a prepararlos para el Shabbat y a trabajar en sus corazones de una forma didáctica y poco a poco, pues el pueblo de Israel lloraban por el pan de su cautividad, el cual les saciaba. Quiere decirse que Israel físicamente había salido de la esclavitud, pero espiritualmente con su mente todavía estaban en Egipto. Ahora ya vamos a entrar en el libro de Éxodo, vamos a empezar a leer la escritura, entramos en la parashá Yitro, Shemot, capítulo 18, versos del 1 al 8, que voy a leer para todos ustedes. Y Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por su pueblo Israel, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y Yitro, suegro de Moshe, tomó a Séfora, mujer de Moshe, después de haber sido enviada a su padre, y a sus 2 hijos. El nombre de uno de ellos era Gersón, porque había dicho: forastero he sido en tierra ajena. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo: el Elohim de mis padres es mi ayuda, y me libró de la espada de Faraón. Y Yitro, suegro de Moshe, llegó con los hijos y la mujer de este a Moshe en el desierto, donde había acampado junto al monte de Elohim. Y dijo a Moshe: yo, tu suegro Yitro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Entonces Moshe salió a recibir a su suegro y se postró y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro por su salud y entraron en la tierra. Primeramente, lo que debemos entender, que esta visita no fue una visita familiar. El suegro de Moshe apareció allí también como un reconocimiento al Elohim de Israel, pues Yitro, su suegro, se había enterado de los grandes prodigios y milagros hechos por Adonai contra los egipcios, el cual había derribado sus dioses y la idolatría de Mizraim. Yitro también llevó a Séfora, la esposa de Moshe, y a sus hijos Gersón y Eliezer, pues cuando partió a Egipto los dejó con su padre. Moshe debía ir solo a enfrentar a Faraón. Una vez más, la humildad de Moshe al recibir a su suegro, se postró, y vemos la palabra que en hebreo se usa aquí, que es vayitashu, que es una palabra de shahá, que significa en hebreo echarse al suelo, arrodillarse, postrarse, inclinarse, reverenciar y adorar. De esto podemos aprender que está permitido inclinarse en reverencia ante una persona. En este caso, Moshe honró a su suegro de tal manera. A Moshe en ningún momento se creyó mejor que nadie, aun sabiendo que el Eterno lo había utilizado para liberar a su pueblo. Él siguió con su mansedumbre y humildad, honrando y practicando el mandamiento de ¿qué? De honrar a los mayores,
Qué gran bendición poder ser así. Seguimos con los versos 8 y 12. Entonces Moshe le relató a su suegro todo lo que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que le habían sobrevenido en el camino y cómo Adonai los había librado. Y se regocijó Yitro de todo el bien que Elohim había hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Yitro exclamó: bendito sea Yud Hei Vav Hei, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto. Ahora sé que Yud Hei Vav Hei es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Yitro, suegro de Moshe, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim, y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe delante de Elohim. Este relato que le cuenta Moshe a su suegro sobre los prodigios y el poder de Adonai, cómo los sacó a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido, tenían un principio. Nos dice la escritura que Yitro era sacerdote de Midian. O sea, este Midian era un dios pagano y él era un sacerdote pagano, el cual ofrecía holocaustos, algo común en aquel tiempo en aquella tierra de Medio Oriente. Pero Moshe estaba ganándose a su suegro para que Yitro dejara el paganismo y viniera al Elohei Israel verdadero. Debemos saber que nuestro testimonio es una arma poderosa para las demás personas. Así podríamos ganar a un gentil para el Elohim de Elohim, para el Elohim de Israel, relatando nuestros acontecimientos. Primeramente, contar acerca de lo que el Eterno hizo al faraón y a los egipcios por causa de Israel. Contar acerca de todas las dificultades del camino. Contar cómo Adonai los ha liberado de todas ellas. Esto lo podíamos aplicar incluso en nuestras vidas cuando testificamos algún inconverso aplicando estas reglas en nuestras situaciones. La conversión de los gentiles es lo que busca el Elohei Israel. Vemos como Yitro se regocijó y bendijo a Adonai, según le fue contando Moshe por todas las grandes cosas que había hecho con su pueblo Israel, libertándolos de Egipto y doblegando al corazón de este rey malvado entronizado por demonios, los cuales no le dejaban ver la muerte de su pueblo ni tampoco humillarse ante el Boré Olam, ante el amo y Señor, creador del universo. Así que Yitro recibió la revelación de Akadosh Baruj Hu por boca de Moshe Rabenu, convirtiéndose y creyendo en Yud Hei Vav Hei de todo corazón. Yitro verdaderamente tuvo una conversión sincera según mi entender. Según en el verso 9, eso fue una verdadera conversación que está basada en una revelación que afecta el entendimiento y además las emociones. En los versos 10 y 11, Yitro bendice y reconoce la supremacía del santo bendito sea con estas palabras. Mira lo que dice Yitro. Ahora sé que el Eterno es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Finalmente, en el verso 12, Yitro ofrece holocaustos a Adonai, pues realmente había creado en él un nuevo corazón. El holocausto que ofreció fue el holocausto de ascensión, el cual se realiza
para la conversión, el cual representa la entrega total de la persona. Finalmente le vemos comiendo pan con los ancianos de Israel. Vamos con los versos 13 al 15, que dice así: Y sucedió al día siguiente que Moshe se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Y viendo su suegro Yitro que Moshe todo lo que él hacía por el pueblo, y le dijo: ¿Qué es esto que haces con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde. Y respondió Moshe a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Cuando tiene un asunto, vienen a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo, y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo: no es bueno lo que tú haces. Desfallecerás, no solo tú, sino que este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Aquí vemos cómo Moshe necesitaba el consejo de su suegro. Adonai no le dijo esto a Moshe, sino un hombre recién convertido de todo corazón, el cual tenía una sabiduría natural dada por el cielo y ganada a través de su experiencia en la vida. De esto aprendemos la importancia de escuchar a los consejos de los ancianos, de nuestros hermanos y compañeros en nuestro Adón Yeshua, que el Eterno nos ha dado, como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 14, que nos dice así: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y también Proverbios 19, verso 20 nos dice esto: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Amado hermano, nunca no olvides esto. Tus hermanos están para darte consejos, así que acéptalos. Si no tenemos la humildad en el corazón, seremos peor que el burro que no entiende. El propio ego del ser humano y la soberbia se apoderan de él. Debemos entender que el consejo de Yitro vino del cielo, pero por medio de un hombre. Si no vivimos en unidad, en hebreo Ejad, vamos a cometer muchos errores con nuestros hermanos. Pero hay que tener cuidado para no unirse con gente malvada, porque dan malos consejos y debemos tener mucho cuidado con estos, pues ellos son lobos rapaces sin lugar a duda. Seguimos con los versos 19 al 22. Oye ahora mi voz, te aconsejaré, y Elohim sea contigo. Estas son palabras de Yitro. Representa tú al pueblo ante Elohim, y lleva tú los asuntos ante Elohim. Y amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino que deben andar y la obra que deben hacer. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor temerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores de lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, de 50, de 10, y así. Y juzguen así al pueblo en todo tiempo, y sucederá que todo asunto grave lo traerán a ti, pero todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Esto aligera así la carga sobre ti, y que la compartan contigo. Debemos entender y recordar que Moshe Rabenu fue un mediador entre el Eterno y los Benei Israel. Mayor y más importante, sin lugar a duda, es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel.
Verdaderamente, Moshe llevaba una carga continua, pues más de 2 millones de personas era algo extremo. Y además había que ministrarlas. Esto tuvo que ser muy difícil. Moshe representa a Yeshua en la primera redención con el mediador entre Elohim y su pueblo. Rabbi Shaul nos deja unas palabras en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, sobre esto, que dice así: porque hay un solo Elohim y también un solo mediador entre Elohim y los hombres, el Mesías Yeshua, hombre. A partir de aquí se creó una jerarquía de jefes en el pueblo de Israel, aparte de los ancianos, los jefes de las familias que ya existían, los que podríamos llamar, como todos reconocemos y sabemos, el Sanedrín. Los requisitos que son necesarios para que las personas puedan servir como jueces son los siguientes, según vamos a leer que aquí nos pone en el verso 21. Mira lo que dice Yitro: pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, valerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Muy bien, vamos a ver ahora la siguiente diapositiva y vamos a ver los requisitos para ser juez en Israel. Aquí tenemos la primera diapositiva. Para ser requisito juez en Israel, el primero es ser capaz. Esto significa que deben ser ricos para no tener que depender de limosnas ni favores de nadie. Tienen que ser autosuficientes e independientes monetariamente. Pues el dinero, amados, como ya sabemos, es algo muy peligroso y corrompe al ser humano con muchísima facilidad, vendiéndose por un plato de lentejas o vendiendo el cuerpo por un puñado de monedas. Segundo requisito: ser temerosos de Dios. Para un juez es mucho más importante el temor a Elohim que el amor al Eterno. El temor al Eterno es la mejor barrera contra el pecado y evita toda la corrupción. El temor de Dios purifica y santifica el alma a todos los creyentes. Esto lo tenemos en el libro de Jeremías, capítulo 32, 40. Vamos a ver el tercer requisito para ser juez en Israel. Deben ser hombres veraces. Rashi nos dice que son los que inspiran confianza, los que son dignos de que se confíe en sus palabras. Un hombre que no cumple sus promesas no está capacitado para ser un juez o jefe en Israel. Mucho cuidado con los mentirosos que no cumplen sus palabras o a aquellos que hacen las cosas a escondidas. Y vamos a ver el cuarto punto para ser juez en Israel. Aborrece las ganancias. Esto significa que odien que su dinero esté en litigio. Un buen juez prefiere regalar a otros sus bienes en el caso que estén en disputa, que litigar o luchar por ellos. Un buen juez no está sirviendo como juez para ganar dinero, ni mucho menos, si no tiene otros motivos más nobles para administrar la justicia de Elohim a su pueblo. Estos puntos son muy interesantes y son algo que debemos de entender. Simón Kefa, Pedro, describe esto muy bien.
Esto es algo muy delicado dentro de las comunidades, pues todos quieren ser líderes de esto, líderes de otro, maestro, en fin. Hay que tener muchísimo cuidado, pues si algún juez de una comunidad no cumple estas leyes básicas, estas 4 leyes básicas que hemos leído, que están dentro de la Escritura, no es apto para ser reconocido como juez, líder, pastor, maestro, etc., etc., cualquier ministerio al que el Eterno tú creas que el Eterno te ha llamado. Mira lo que dice Primera de Pedro, Simón Kefa, capítulo 5, del 1 al 4. Por tanto, los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Elohim entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Este hecho que acabo de leer abunda en las iglesias donde los líderes se corrompen con el dinero y las falsas enseñanzas, cayendo en la apostasía y en el pecado profundamente. Debemos tener mucho cuidado con esto. Los líderes están compuestos en una posición sobre el pueblo, lo cual es obvio. Este pensamiento es contrario a la idea comunista y socialista que dice que todos son iguales. El Eterno no quiere eso, ni mucho menos que todos sean iguales dentro de una jerarquía, ni que todos manden y decidan democráticamente. Ojo, lo vuelvo a decir, Dios no quiere solamente Dios quiere que se juzgue de acuerdo a su perfecta voluntad. Hay personas más capacitadas que otros que han sido creadas con el don del liderazgo. La iglesia no es una democracia. La iglesia es una teocracia y quien manda es Elohim. Estas personas que han sido puestas sobre el pueblo tienen la responsabilidad de administrar sus dones de acuerdo al plan de Adonai, que tiene una buena administración dentro del cuerpo del Mesías. No es lo mismo valor que posición. Una persona puede tener una posición sobre otra, pero no por eso tiene mayor valor. Todos los hombres tienen el mismo valor, pero no todos tienen la misma posición. El valor tiene que ver con la aceptación y la posición tiene que ver con la administración. Seguimos con Shemot del 18 y 25 que nos dice así: y escogió Moshe hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabezas del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. También el libro de Efesios, Rabbi Shaul nos habla sobre esto en el capítulo 4, verso 11, y nos dice sobre los 5 ministerios. Y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Los líderes que hay dentro de las comunidades en el Mesías son dones dados al pueblo. Es algo que el liderazgo, debemos entender, es escogido por Adonai, pero al mismo tiempo es reconocido por el pueblo. Si el pueblo no reconoce al liderazgo que ha sido puesto por la mano de Elohim, ese liderazgo no puede imponerse sobre el pueblo. El reino de los cielos tiene una combinación teocrática y democrática, como está escrito en el libro de Jueces capítulo 5 verso 2 que voy a leer para ustedes.
por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendecid a Adonai. Vamos a ver un ejemplo en el Brit Hadashah con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, y dice así: pero Yeshua, llamándolos junto a sí, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de entre ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro esclavo. Así como el Ben Adam, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida por rescate por muchos. Esto lo tenemos en el libro de Matillahu 20, del 25 al 28. Amados, esto es para que nadie sea engañado a la luz de la bendita Escritura. Y no lo digo yo, lo dice Yeshua. La actitud de un líder bueno es la actitud de un siervo, de un esclavo, que vive primeramente por el bien del pueblo que está debajo de él, el cual ha de liderar. Por otro lado, el pueblo no puede usar este texto como un pretexto para abusar del liderazgo y faltarle el respeto. Debemos aclarar todas las cosas. El que no representa el liderazgo no respeta al liderazgo, no respeta a Adonai, que fue quien lo puso. El que muestra respeto a los líderes está honrando al Eterno y al Mesías. Vamos a ver ahora que nos dice aquí que fueron puestos jefes de 100, de 50 y de 10, hasta había jefes de 600, de 6.000, 12.000 jefes de 50, 60.000 jefes de 10. En total fueron 78.600 jefes sobre los 600.000 varones en Israel. Esto nos enseña que hubo una estructura de jerarquía con una escalera de autoridad. De esta manera vemos cómo el Eterno organiza y da sabiduría. Cada uno de los jefes de 10 estaba sometido a un jefe de 50. Cada uno de los jefes de 50 tenía 5 jefes debajo de sí y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 100 tenía 2 jefes de debajo de sí y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 1000 tenía 10 jefes debajo de sí sobre los 600 jefes de 1000. Aquí estaban los 70 ancianos que fueron escogidos como conocemos el Sanedrín de Israel. Voy a mostrarlo en una diapositiva para que sea algo más visual y se pueda entender. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos jefes de 1000, 600 hombres. Vamos bajando en el organigrama, el jefe de 100, 6.000 hombres de 100 hombres, jefes de 50, 12.000 jefes de 50 hombres, jefe de 50, y aquí tenemos a los 10. Todos estaban controlados por sus superiores. Así es como el Eterno le dio la sabiduría a Moshe para que el pueblo fueran controlados. Vamos a continuar desde el capítulo ya 19, desde el verso 1 hasta el 6. Al tercer mes de la salida de los Bene Israel de la tierra de Mizraim, en este mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habiendo partido de Refidín y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto allí. Frente al monte acampó Israel. Pero Moshe había subido delante de Elohim, pues el Eterno lo había llamado desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los Bene Israel:
vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os levanté sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis mi objeto y de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un pueblo y un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los Benei Israel. ¿Qué está sucediendo aquí? Después de los 3 meses de la salida de Egipto, llegan al monte Sinaí, acampando, y el Eterno manda a Moshe de subir al monte, recordando los prodigios y milagros para que fueron hechos en Egipto. El Eterno desvela a Moshe cuál era el plan para su pueblo de ser una nación de reyes y de sacerdotes. Sí, obedecían guardando su pacto. Estos oyen su voz, haciéndolos una nación santa, una nación apartada, distinguida, para tener una relación dinámica con el Boré Olam, el creador del universo. Además, un servicio continuo, de una relación de amistad, de amor, hacia Akadosh Baruj Hu. Esto es lo que quiere decir, os he traído a mí. Este servicio de relación tiene una condición muy especial. Sí, la invitación ha sido dada del cielo, pero requiere una respuesta por parte del hombre. Si el hombre responde, recibe las bendiciones del pacto cuando el hombre responde afirmativamente. Si el hombre no responde y no quiere, no hay pacto ni tampoco bendiciones. Hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos. Muchas personas quieren los beneficios del pacto sin cumplir las condiciones del mismo. Yo esto no lo entiendo. Si no escuchamos y si no obedecemos, no estamos dentro del pacto. Creo que esto es sencillo de entender. Un pacto se lleva cuando hay unas condiciones, bien verbales o dadas por escrito, y las dos partes aceptan las condiciones en la obediencia y los cumplen. Pues, como dice la Escritura, somos su especial tesoro. En hebreo se dice segulá, que significa un tesoro muy amado. Hay muchos que esto no lo entienden y quieren imponer su propia ley o su propia obediencia. También la doctrina o falsas enseñanzas, pero solo hay una gran enseñanza, que es la obediencia a la Escritura que ha dado el Creador del cielo y de la tierra. Esto es así, nos guste o no, amados míos. Todo el plan de redención está unido a este pueblo, a Israel. Y sin el pueblo de Israel, el plan de redención del mundo fracasará. Muchos tampoco entienden esto. Yohanan 4:22 nos dice así: escúchalo, porque la salvación viene de los judíos. Básico y sencillo. Rashi dice que la palabra Kohanim, sacerdotes en hebreo, aquí significa ministros. Sin embargo, en estos dos términos se encierra todo el ministerio de Israel ante el Eterno. Y además a las naciones. Israel tiene el llamado de ser un reino y una nación de gobernantes que van a regir como y sobre al resto del mundo. Jeremías 31:7. Es la escritura donde nos apoyamos por si lo quieres leer. Este es el llamado hacia afuera, pero también hay un llamado de ser sacerdotes que tienen capacidad de ministrar delante de Adonai. Este es el llamado hacia adentro. Estos dos movimientos del pueblo de Adonai implican el hecho de entrar y de salir, como está escrito en Yohanan 10:9. Mira lo que dice Yeshua: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos.
Entendemos que un sacerdote es un mediador para que las personas puedan conectarse con Elohim, el Elohim de Israel. Israel es una nación sacerdotal, nos guste o no, con el fin de redimir a los gentiles del pecado, orar e interceder por los pueblos y ser la puerta de la salvación. Lo acabamos de leer hace unos segundos. La salvación viene de los judíos, es la puerta. Seguimos con Shemot 19, versos 7 al 11. Entonces Moshe llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: haremos todo lo que Elohim ha hablado. Y Moshe refirió las palabras del Eterno, y Elohim dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en el espesor de la nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también crean en ti siempre. Y Moshe declaró a Adonai las palabras del pueblo. Entonces Adonai dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, así estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Adonai descenderá sobre el monte Sinai ante los ojos de todo el pueblo. Los ancianos habían contestado y aceptado las palabras de Elohim. El tercer día del tercer mes, llamado Shivan, Adonai le comunicó estas palabras a Moshe. Luego él bajó, habló con el pueblo y luego subió otra vez las palabras del pueblo el cuarto día del mes. Moshe tenía que ver que el pueblo se santificara durante el cuarto y quinto días de este mes de Shivan. En el día sexto entregó la Torá, que es Shabbat, en el mes de Shivan, según los sabios de Israel. Aunque fue el día 6, el sexto del mes, el Eterno estaba usando la expresión tercer día, en alusión a la resurrección del Mesías, en la cual también manifestó su gloria de una manera extraordinaria. Este hecho, que todos conocemos, tanto la resurrección del Mesías como la entrega de la Torá en el Sinaí, fue algo apoteósico, donde Adonai bajaría con su pueblo para entregarles la Torá en el monte Sinaí, donde su gloria se manifestaría. Esto debió ser impresionante, y a la vez muchos de ellos estaban muertos de miedos, pues si no se habían purificado adecuadamente. Mira, leemos del verso 12 al 15 y vamos a ver lo que dice aquí sobre las leyes de la santificación. Y dice así: y marcarás límite en derredor del pueblo, diciendo: guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. No lo tocará de la mano alguna, pues ciertamente será apedreado o asaeteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando resuene prolongadamente el shofar, ellos subirán al monte. Entonces Moshe bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó el pueblo. Y ellos lavaron sus vestidos. Luego dijo al pueblo: estad preparados al tercer día. No os acerquéis a ninguna mujer. Vamos a ver los 4 tipos de santificación en la siguiente diapositiva para que ustedes puedan entenderlo mejor. Los 4 tipos de santificación que Adonai ordenó. Primeramente tenemos la santificación del cuerpo. Se debía pasar todo el cuerpo por agua purificadora, en una mikvé,
para ser libres de toda contaminación en referencia al contacto con la muerte. No podemos, la muerte es el pecado y Adonai no puede estar en comunión con el pecado. En primer lugar, por haber tenido un contacto físico, podría ser con algún cadáver, o haber tenido en los varones emisión seminal o flujo menstrual de las mujeres. En el libro de Ezequiel 16, versos 8 y 9, nos dice que hay una alusión a la que no solamente lavaron sus ropas, sino también sus cuerpos para entregarse a Elohim. El segundo tipo de santificación que el Eterno ordenó fue el lavado de las vestiduras. Santificaron las ropas, lavándolas, como un acto de purificación, un acto exterior de la ropa que es la extensión de nuestro cuerpo humano, las cuales pueden contaminarse fácilmente. Vamos con la tercera forma de santificación, que es la santificación mental. Vamos con la tercera santificación, que es la santificación mental y espiritual. Debemos armarnos con una mente expectativa y preparada en nuestro interior en oración, para poder entrar en el pacto y recibir a Adonai sin desviar nuestro espíritu del propósito de agradar al Eterno. Estas son las normas que el Eterno le está pidiendo a los líderes de Israel cuando iban a recibir la Torá. Y la cuarta y última es no tener relaciones conyugales, lo cual produce impureza ritual por su relación con la muerte. Debemos que entender que los espermatozoides, cuando hay una relación entre hombre y mujer, mueren sin producir vida humana para la cual fueron creados. El hombre que tiene derrame seminal se vuelve ritualmente impuro, mientras que el semen o el esperma está dentro de la mujer, no produce impureza ritual porque empieza a crear vida. Pero en el momento de ser expulsado de la matriz, el esperma produce impureza si no produce vida. Pero después del tercer día ya no lo hace, porque en ese día los espermatozoides ya empiezan a producir vida y no causarán impureza. Esa es la razón por la que no podían acercarse a la mujer durante estos 3 días, según hemos leído en el verso 15. Una vez leído estas 4 condiciones de purificación en el monte Sinaí, nos vamos ya con el verso 16 y 17, que nos dicen así del capítulo 19. Al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido del shofar, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Y Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro con Elohim, y se ubicaron en la parte baja del monte. Esta fue la primera celebración de Shavuot. Vamos a hablar en el mundo cristiano, en el mundo occidental, conocido como Pentecostés. En Pentecostés, en Shavuot, fue entregada la Torá desde el cielo, y en el Pentecostés que ocurrió en los 50 días después de la resurrección de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el cual fue llevado a los cielos, fue renovado el pacto y la Torá que fue escrita en el corazón del pueblo de Israel. Vamos a leer Hechos capítulo 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos.
todos fueron llenos del Ruach de santidad y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para que se expresaran. En este momento debemos ponernos una vez más las gafas hebreas para entender qué está a punto de suceder en el monte Sinaí. Si no lo hacemos, estaremos totalmente perdidos y no veremos la grandeza de este momento. Cuando nos ponemos las gafas hebreas, debemos entrar dentro de su contexto, el cual es el siguiente. Aquí hay una boda hebrea que está ligadamente con el evento de la entrada en el pacto y la entrega de la Torá. Israel es la novia y Akadosh Baruj Hu es el novio. Los malachim son los testigos. La densa nube es la jupá, el dosel matrimonial donde entran los novios cuando se casan. La mujer es redimida de su estado de impureza, Israel, y de esclavitud para que se pueda casar. Debemos ver este contexto. El hombre le hace una propuesta de matrimonio a través de su amigo, que es el mediador, en ese momento Moshe. La mujer acepta la propuesta, que la cual en ese momento es Israel, de una forma voluntaria. Y el amigo pasa la respuesta al hombre. La mujer pasa por una tevilá, ese baño ritual que hemos hablado anteriormente, para así entrar en un nuevo nivel espiritual. El evento es anunciado con un toque de shofar. El novio sale de su lugar para ir al encuentro con su novia, con su esposa. La novia sale de su casa al encuentro del novio. Los dos entran en el primer paso del pacto matrimonial hebreo llamado Kiddushim, que quiere decir santificaciones. Cuando los dos se santifican, se consagran, se apartan el uno para el otro. Ya estos dos seres están atados el uno al otro, y por este paso también es llamado erusim, del verbo aras, atar. En este momento se entrega un contrato matrimonial, la ketubá en hebreo, que es la escritura donde están estipuladas las condiciones por el pacto matrimonial que el varón ha escrito con su mano. Las gafas hebreas nos dan otro contexto que no enseñan en otros campamentos. El pueblo de Israel es presentado en las escrituras de diferentes maneras en la relación con Adonai. A veces es llamado hijo, lo tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 4:22. A veces es llamada hija virgen, Jeremías 14:17. Y a veces es presentada como una esposa que ha pasado por 2 pasos matrimoniales y que tiene hijos. Ezequiel 16 y Oseas capítulo 1, verso 3. Esto quiere decir que la relación entre Israel y Adonai nunca llegó a ser como en su estado original. Tenemos que entender que el pecado del becerro de oro hizo que no se pudo consumar el matrimonio. Hacía falta una renovación del pacto como está escrito en Jeremías 31:32. Así que todo este evento, en la boda de Adonai con su esposa Israel, por eso la manda a santificarse y purificarse, pues él quiere entrar en pacto con ella, en la ketubá, por el pecado del becerro de oro. Esto no se cumple, pues Israel estaba todavía con su corazón en Egipto y no estaban listos para recibir en el Sinaí el Ruach HaKodesh. Más adelante en el Brit Hadashah se cumple Jeremías 31:32 y aquí Yeshua
es presentado como el novio y su congregación, su Keilah, su comunidad, como la novia. Vamos a leer Matillahu 22:2, que nos dice así. Yeshua dice esto: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y también en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, también nos dice esto: Rabbi Shaul, os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura al Mesías. Revelación 19:7 también nos dice esto: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. El Hijo viene a representar al Padre en su relación con Israel, como mediador. Todo lo que hace el Eterno en este mundo lo hace a través del Mesías. Bendito sea su glorioso nombre. Debemos de tener muchísimo cuidado con el cristianismo que enseña esta herejía. Escucha. Que el Eterno se casará con Israel y que Yeshua se casará con la iglesia cristiana. Esto es una herejía inventada por el cristianismo. Esto es algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Estos son iglesias apóstatas que no siguen la Escritura. El Mesías vino a restaurar todas las cosas. Es esto que tenemos que entender. Y esto debe cumplirse, ya que en el monte Sinaí no se pudo hacer por la dureza del pueblo. El nuevo pacto fue hecho con Israel, según Jeremías 31:31, con el pueblo de Israel, no con la iglesia, no con otro pueblo. La congregación del Mesías es la parte más elevada espiritualmente de Israel. El Israel celestial, en el cual también han sido incorporados los justos de las naciones por medio del nuevo nacimiento por el Ruach HaKodesh dentro de todos los creyentes. Esto nos lo confirma Romanos 11:25. Así que, cuando entendemos que la palabra es dinámica y es activa, algo que no se detiene hasta cumplir su propósito y cumplimiento. Primero, la plenitud de los gentiles está siendo injertada activamente dentro del buen olivo. Y después, todo Israel será salvo. Así que Yeshua murió por su Keilah. Efesios 5:25 nos dice esto. El Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una congregación en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así que queda claro que la novia no es otra cosa que el pueblo de Israel, aquellos que han sido injertados en el buen olivo, los descendientes de Abraham y Ribca, ese pacto renovado, reedificado y elevado por medio del Mesías Yeshua con sus injertados, también las naciones en el buen olivo, el cual es Israel. Muy bien, amados míos, vamos a continuar ya con el capítulo 20 y vamos a ver la entrega de las 10 palabras, lo que decimos en hebreo, Aseret HaDevarim. Dice así, Éxodo 20, verso 1, y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yud He Vav He, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. El Eterno habla delante de todo el pueblo
santificando los ancianos de Israel con voz audible. Esto tenemos que entenderlo. En el monte, en aquella explanada con más de 2 millones de personas, donde había unos parámetros y un cerco de santidad, el Eterno habla delante de todo el pueblo, santificando a los ancianos de Israel con voz audible, recordándoles de dónde fueron sacados y el yugo de su esclavitud en el Sinaí. Así que el cielo bajó sobre la montaña. La traducción que leemos en el Targum dice que fue la palabra del Eterno que habló todas las cosas al pueblo y que Moshe tenía que subir a la palabra del Eterno que estaba en la montaña. Esta palabra fue la que luego fue hecha carne, Yeshua, nuestro Adón. Juan 1. El Mesías Yeshua es la manifestación de Abba en la tierra, como está escrito en Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entendemos que Yeshua es la gloria de Elohim reducida. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios es la cara humana del Eterno. Aquello que no podemos ver de la forma de Elohim es la expresión corpórea. Yeshua lo expresa. Ese Dios inaccesible e invisible en muchas áreas se hace hombre y retoma su forma humana, por medio de la cual podemos llegar al Padre. Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres. Es Elohim hecho carne. Sin él nadie llega al Padre. Yeshua es el camino, la verdad y la vida, porque él es el representante que el Padre revela aquí en la tierra. El que tiene a Elohim como su Padre ama a Yeshua y se acerca a Yeshua. Yohanan 8:42 nos dice así: Yeshua les dijo: si Elohim fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Elohim y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. Vamos con la segunda palabra. Recordamos que el decálogo son 10 palabras. Vamos con la segunda y las vamos a ir desglosando. Segunda palabra, Shemot 20 del 3 al 6. El Eterno dice estas palabras: no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adores ni los sirvas, porque yo, Elohim, tu Elohim, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta segunda palabra implica que está prohibida en confiar en cualquier poder, además de Adonai. El adorar a ídolos, a santos, a estatuas, inclinarse y adorar a hombres. Vamos con la tercera palabra. Shemot 27. No tomes en nombre de Adonai tu Elohim en vano, porque Adonai no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La prohibición que se refiere a no usar el nombre Shem en hebreo, sino usarlo vanamente y sin sentido. Debemos de entender esto. Rashi nos da un matiz sobre esto, que significa que está prohibido hacer un juramento en falso con el nombre de Adonai. Esta prohibición también se aplica sobre aquellos que dicen que son del Eterno y no lo son, dando una apariencia de piedad mientras que sus corazones tengan otra realidad. Vamos con la cuarta palabra, Shemot 20 del 8 al 11. El Eterno habla y dice esto: acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás en él ninguna obra, tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Adonai bendijo el Shabbat y lo santificó. Cuando el Eterno dice aquí, acuérdate, en hebreo está escrito en la forma paol, la cual significa algo constante, como el español un gerundio, guardando, el 7º día que es Shabbat y no se puede cambiar. Además tenemos también en el mundo hebreo, en Israel, la tradición de encender 2 velas antes del inicio del Shabbat, la cual se asocia con varias cosas. Primeramente, el Shabbat fue bendecido y santificado. Hay que acordarse y guardar el Shabbat. Esto es un recordatorio perpetuo de generación en generación. Es una ordenancia. No, el Shabbat fue dado en el Sinaí. El Shabbat lo tenemos en el libro de Génesis, en el libro de la creación. También tenemos el descanso, el reposo semanal que anuncia el reposo y la entrada en el reino mesiánico de Yeshua. Vamos con la 5ª palabra. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Adonai tu Elohim te da. El mandamiento de honrar a los padres está entre las 5 primeras palabras que tienen que ver con la relación con el Eterno. La relación con los padres es un reflejo de nuestra relación con el Eterno. El que no honra a su padre o a su madre no honra al Eterno. Las 5 primeras palabras están resumidas en el mandamiento de amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Devarim 6:5 y Mateo 22 del 37 al 38. Las 5 últimas están resumidas en el mandamiento de amar al prójimo. Esto lo tenemos en el libro de Levítico, capítulo 19-18. 6ª palabra. No asesinarás. Aquí no se trata de la ejecución de un juicio divino sobre una persona que ha sido condenada a muerte, sino de un asesinato, algo que ha sido premeditado, preparado. El castigo por un asesinato es la pena capital. Esto lo tenemos en el libro de Levítico 24:17. Vamos con la 7ª palabra, Éxodo 20:14. No adulteres. Esto se trata de ser infiel. Ser infiel en el pacto matrimonial mediante una relación sensual con una tercera persona. Esto lo tenemos en el libro de Ezequiel también 16:32. Con este acto se quiebra el pacto, se rompe y se hace nulo. El castigo por adulterio es la pena capital, o sea, la muerte. Levítico 20:10. Éxodo 20:15. Vamos con la 8ª palabra. No robarás. Aquí se interpreta como una prohibición a secuestrar a una persona, ya que en el libro de Levítico capítulo 19 verso 11 aparece otro mandamiento que prohíbe el hurto en relación con los bienes materiales. El castigo por secuestro es la pena capital, la muerte. Vamos con la 9ª palabra, Éxodo 20:16. No des falso testimonio contra tu prójimo. En primer lugar, se refiere a no testificar falsamente contra una persona en un tribunal. Pero también implica no decir cosas contra el prójimo a otras personas. Y en general, no mentir. Una de las formas más graves de dar falso testimonio es cuando una persona dice algo en el nombre de Adonai que él no ha hablado. O sea, por ejemplo, un falso profeta. Este delito merece la pena capital,
Lo encontramos en Devarim 18:20. El falso testimonio conduce a la destrucción de la persona y de la sociedad. Vamos con la 10ª palabra, Éxodo 20:17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que tenga de tu prójimo. La codicia, que aquí vemos, es querer algo que sea del otro. Tener envidia nos lleva a la codicia, a codiciar algo que no es nuestro. Eso está totalmente prohibido. Hacer cualquier intento para obtener algo que pertenece a otro, cuando uno mismo desea poseerlo. Mucho cuidado con esto. El deseo de tener las cosas de otros puede llevar a la violencia y al asesinato. Ya para terminar, cerramos con Aseret HaDevarim, con el decálogo, las 10 palabras. Aquí hemos visto cómo el Eterno entrega estas Aseret HaDevarim en el Sinaí al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para tener primeramente una relación con sus 5 primeras palabras o 5 primeros mandamientos, como tú lo quieras llamar, con Él, que es el que realmente nos mantiene con la vida. Estas son las que nos ayudan a tener una relación íntima con Él. Y las otras 5 palabras o 5 mandamientos, mitzvot, nos ayudarán a convivir con el prójimo de una forma horizontal, en respecto al amor y la obediencia hacia los hermanos, hacia nuestro prójimo. Estos mandamientos son necesarios para que haya orden y disciplina, pues una sociedad sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de ley, es un caos total. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Quiero daros gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por escuchar y seguir a nuestro ministerio. Y yo te pediría que si te ha gustado este estudio, que por favor le des al like o al me gusta, y si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Danos una oportunidad. Todos nuestros estudios, tenemos más de 400 estudios, son totalmente gratuitos. Si te ha gustado, suscríbete, comparte con tus hermanos, con tus amigos. Y si te ha quedado alguna pregunta, por favor, escríbenos. Si tienes algo que quieres escribir, escríbalo ponnos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible. Queremos darte gracias una vez más. Y ahora sí, vamos a terminar ya, una vez dando gracias a todos nuestros amigos y hermanos por seguirnos y por vuestro tiempo. Espero que haya sido de agradecimiento. Os quiero dar muchísimas gracias y vamos a entrar en tefila. Si me quieres acompañar, eres más que bienvenido, amado hermano y amado hermana. Bendito eres tú, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, glorioso es tu nombre por siempre. Gracias te damos, Señor, en este día. Bendito eres tú, Akadosh Baruj Hu, Rey de gloria, Señor, que tú haces el querer como el poder, Señor. Tú que haces misericordia a miles de millones, que perdonan los pecados, Señor. Que eres infinitamente misericordioso, que nos una Torá entregases en el Sinaí, Señor, para promulgar tu ley sobre todas las naciones, porque tu palabra es verdad. Y solamente en tu palabra está la vida por medio del Mesías Yeshua. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de nuestro Adón Yeshua, por tu pueblo Israel. Bendecimos a toda la tierra de Israel. Ahora, Señor, que estamos a punto de entrar en guerra, Señor, una vez más con Irán, que tú pongas tu mano de poder, Señor, tanto en la tierra de Israel y a los Hayalim, a los soldados, Señor,
que tú extiendas tus bendiciones y que no caiga ni uno, Señor, que no caiga ni uno, y que tú protejas a tu pueblo, que des sabiduría a tus gobernantes, a tus rabinos, Señor, y bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén, ciudad del Rey Mesías. Bendito seas tú, Señor, Dios glorioso. Que este mensaje llegue a miles y a miles de millones de personas para que tu nombre sea proclamado en toda la tierra y para que muchos reciban la salvación de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Sabemos que los mandamientos no salvan, pero son las leyes de obediencia, de amor, la cual nuestro Adón Yeshua promulgó y transmitió al pueblo de Israel y a todos los creyentes, no para salvación, sino para prolongar nuestra vida, porque somos salvos por el sacrificio de nuestro Adón Yeshua. Pero las buenas obras nos ayudan a convivir con nuestro prójimo y en la obediencia de la bendita Torah, escrita desde los cielos y dados a Moshe Rabenu, nuestro maestro. Te damos gracias, Adonai Elohei Israel, Akadosh Baruj Hu, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados creyentes, hemos terminado nuestro estudio. Sigan orando por Israel, sigan bendiciendo al pueblo de Israel. Sabemos que dentro de pocas horas vamos a entrar en batalla con el pueblo de Irán. Que la mano del Todopoderoso esté con nuestro pueblo Israel y con nuestros hermanos en aquella tierra de la que fluye leche y miel. Que pasen un precioso Shabbat, que sean grandemente bendecidos, que aprendan mucha Torah, que practiquen el amor de Yeshua, la obediencia, se gocen en el día de Shabbat y que sean Ejad, así como Yeshua lo quiso con el Padre. Un fuerte abrazo, su hermano y amigo desde España, por amor de Sion no callaré. Que tengan un precioso día. Shalom Aleichem, Kol Tuv, Shalom.